la mejora de McLaren, sobre todo desde Miami, pero es que desde el Gran Premio de Gran Bretaña ha sido la referencia en ritmo en carrera el monoplaza papaya, y no ha conseguido todas esas victorias. Fíjate varias cosas que son más importantes, vamos, súper cantosas. McLaren confirmó el primer coche, mejor coche en la parrilla. McLaren ya es el mejor. Mercedes es el segundo coche. Mercedes ha conseguido superar a Red Bull desde sobre todo la evaluación de Gran Bretaña. Mercedes es el segundo coche. Ferrari está ya a la altura del Red Bull. Ferrari es el cuarto coche, Red Bull es el tercer coche. Es que el McLaren no solo es mejor ya que el Red Bull, es que el Mercedes es mejor que el Red Bull. Al menos en estos circuitos de curva media y baja velocidad, porque Sí, el Red Bull está prácticamente a la misma distancia de la que estuvo en Hungría. sí, sí. Y ahí es el cuarto coche, el Ferrari. Si tú quitas de en medio a Norris, te das cuenta de que tienes a los cuatro coches en 0,1%. O sea, es una salvajada de la hostia. Que tienes cuatro coches en 0,1%, es decir, que parece que son iguales, que no hay diferencias. Y entonces nos vamos a encontrar hasta el final de temporada carreras tan detallistas que va a depender más de adaptación que no de ejecución. O sea, de cómo sea capaz de, bueno, de al revés, de ejecución. De cómo sea capaz de ejecutar cada coche en la carrera y cómo sea capaz de conseguir un buen fin de semana desde la primera vuelta de CFP1 hasta la carrera, que no tanto de cómo se hace cada uno a cada carrera. Por eso lo que Pero tenemos, comentaba, vemos tenemos un campeonato espectacular. vemos al McLaren como mejor coche desde Gran Bretaña, pero que precisamente esa carrera se le escapó frente a Hamilton, y también la de Bélgica se les escapó a los McLaren a pesar de ser el mejor coche en pista en carrera. Pero ya ahí son las diferencias tan pequeñas que van a ser detalles de ejecución lo que va a marcar el vencedor de la carrera. Y McLaren, a nivel del campeonato de equipos, no es necesario que lo gane todo, pero a nivel de campeonato de pilotos sí que está obligado Lando Norris a ganar de aquí hasta el final si quiere pensar en ese mundial, aunque ya ha mencionado que sería de estúpidos hablar del mundial de pilotos a estas alturas del campeonato con las diferencias que hay. Por eso quiero. El campeonato que le importa a McLaren es el de equipos. Y está a 30 puntos de Red Bull. Y tal cual va, esto es inevitable que no lo consiga. Debería, sí, sí. Es inevitable. O sea, tiene que conseguir Pérez, vamos, ser Superman. Para poder estar a la altura de Verstappen con el coche que tiene. Y sobre todo cerrar la distancia con McLaren. Pero un momento, échate un poco para atrás. Y luego en la zona media, lo que nos encontramos sobre todo que Aston Martin está cerca del grupo de Alpine, que se mete en la zona y que está ahí muy cerrado todo. Aston Martin, el siguiente objetivo que tiene que intentar conseguir es bajarle el 1%. Llegar a la cabeza absolutamente es imposible, porque para llegar a la cabeza tiene que llegar al primero. Lo que en China era llegar al primer puesto, si te das cuenta, nunca ha estado por debajo del 1%, pero McLaren sí que ha estado ahí y Mercedes sí que ha estado ahí hasta que dejaron de estar, hasta que Aston Martin se ha quedado sin rivales, por eso a partir de Miami se queda más atrás y no es capaz de acercarse. En el momento en el que esto sucede y nos encontramos carreras de Miami y de Imola, se llaman atrás a la zona media. El objetivo que tiene Aston Martin hasta final de temporada es dar ese paso suficiente para meterse por debajo del 1%, quedarse en una zona única que no va a poder llegar a nada más, porque la distancia es insalvable con este coche, con el problema que tenemos y con las evoluciones que quedan hasta final de temporada, que recordamos nos quedan 9 carreras. Entonces, lo triste, no va a haber ni 33, no va a haber podios y no va a haber seguramente ni carreras. Pero 2025 vuelve a ser una oportunidad y vuelve a tener nosotros la esperanza de que pueda ser algo diferente. La cuestión es que en esa zona media, aunque ellos no hayan avanzado, que eso significa, Sí, avanzan, avanzan. Ellos sí, avanzan, date cuenta sobre que todo, han mejorado, pero pero no al mismo ritmo que sus rivales. Y es que la zona media ha mejorado también más que ellos. sí, no, o El sea, que se queda atrás es Stake, pero tenemos el en resto cuenta la también es carrera un grupo muy compacto. de China y de Miami, sí, o sea, China estaba en otro mundo, Aston Martin era el tercer coche en China. Ferrari y el Mercedes eran más lentos.
ahora mismo el Aston Martin está en un grupo de Alpine, de Visa, de Williams. Mejora, Haas, evidentemente, dar ese paso adelante de McLaren y de Norris este fin de semana ha hecho que todos vayan hacia atrás, lo que quiere decir que no es una realidad tan clara, sino que Norris ha tenido la mejor carrera de la temporada con mucha diferencia. Pero el Aston Martin, después de meterse en el pozo que fue Mónaco y que fue Imola y Mónaco, ya ha sido capaz de salir de ahí. Está dando cada vez más pasos adelante en un circuito donde no era tan cómodo, pero que sí que puede dar un mejor rendimiento. En circuitos de alta eficiencia, hablamos de Gran Bretaña, hablamos de Spa, hablamos incluso con esta temporada de China, de Japón, de Arabia, circuitos de recta, alta velocidad, ahí sí que va bien Aston Martin. Y es lo que nos vamos a encontrar ahora en Monza. Luego subiremos 2 carreras de baja velocidad en Bakú Singapur. y en Singapur, que seguramente cueste un poco más, pero lo normal y objetivo de Aston en Italia es estar por debajo del 1%. Es imposible que salga de la quinta posición, es imposible que luche por nada más que la novena posición, es imposible que pase de ahí, pero por eso ya la realidad es esa. Y se trata de mejorar lo que pueda en este año para el año que viene, con un coche más revolucionado, dar ese paso adelante. Y ahora sí pasamos a ver esos rendimientos en los diferentes tipos de curva. ¿Qué es lo que ocurre en las curvas lentas? Las que son con velocidades mínimas por debajo de 120 kilómetros por hora. Que McLaren es el mejor, básicamente que McLaren es el mejor. Y que hay Alpine tiene un extra. Por eso yo también este fin de semana, Alpine a baja velocidad va muy bien. Ferrari también iba muy bien, lo que pasa que ya no va tan bien como iba A antes. principio de temporada. Sí, Red Bull se ha acercado a medio kilómetro por hora de los McLaren, pero todavía está un poco por atrás. Se nota mucho los problemas de Mercedes. Mercedes es un coche de alta velocidad y de curva rápida, no es un coche de curva lenta. Aquí lo va a notar. En Baku y en Marina Bay también lo va a sufrir. Y el problema es Aston Martin. Ha perdido donde antes estaba bastante bien. Sobre todo Alonso aquí no ha estado nada bien. Ha perdido 4 kilómetros por hora a esta baja velocidad. Y Stroll está a 2. Pero ahí era más dependiente de conducción y de feeling que no tanto de performance del coche. En las curvas medias, entre 120 y 220 kilómetros por hora, pues la verdad que me sorprende que la referencia sea Max Verstappen por delante de Norris. Sí, muy sorprendente que esté ahí, sobre todo que esté sacando 4 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora. O sea, fíjate cómo actuó de pilotaje para llevar ese coche y meterle 8 kilómetros por hora a Pérez. O sea, es una actuación de pilotaje espectacular. McLaren segundo coche, Hamilton Mercedes tercer coche, Ferrari cuarto, Aston Martin quinto. Hablamos hace tiempo de que la distancia era de bajar a 100 kilómetros por hora. Realmente están en 2. O sea, Aston Martin mejora, Aston Martin avanza. Antes no estaba esto. Aston Claro, Martin pero está es dando que en paso. estas curvas sí que hay cierto efecto aerodinámico. Claro. Ahora es lo que se ha podido ver. Que a baja velocidad es más tema de dirección, es un tema más de grip. Es el problema de Aston Martin. Este fin de semana sufrió mucho su viraje en entrada en curva. Eso es neumático. Eso no es aero. Luego, más que podemos ver, Alpine ya no estaba tan bien. A Sainz le costó un poco más. Y bueno, los Haas, Visa, La Stake. zona de atrás. También bastante diferencia entre Gasly y Ocon. El piloto que está dentro de Alpine y el que está fuera. Sí. Y por último tenemos la situación de el rendimiento en las curvas rápidas de más de 200 kilómetros por hora. Y aquí, pues es que parece que se han intercambiado las posiciones los McLaren con Verstappen. Sí. McLaren mejor, Mercedes segundo coche, un coche de alta velocidad. El Red Bull tercer coche, que antes iba bien, ahora ya no va tan bien. Y detrás, pues sufre más Aston Martin, que fue el problema de este fin de semana. Y el Visa pierde un poco más, Haas, y bueno, pues lo habitual. Extraño, sobre todo que antes estaba aquí aguantando muy bien Red Bull, o sea, Aston Martin, ahora no. ¿Ha habido algo de cheta? ¿O han tocado alguna cosa? ¿O no es normal que estén antes también en curva rápida y curva lenta y ahora pierdan tanto? Pero bueno, veremos. Yo creo que Monza, a pesar de ser tanta recta, la curva es más importante de lo que parece, porque básicamente la velocidad mínima de la curva te condiciona a la siguiente recta. Y habrá que ver sus puntos clave, como Si, marcan.
pero esas curvas son lentas y son chicanes, que tienes que girar hacia un lado, hacia el otro. Yo creo que para Bueno, Aston Martin por ahí bueno. podría costarle. Tienes una... Es cierto que no son curvas largas. Sí, no, o sea, curva lenta tienes una, o sea, acaso dos. Tienes la curva 1, que es la curva 1-2, y si acaso la 3. Pero ya no bajas de 120 en lo que cada vuelta, incluso de 150. Las dos Lesmo, creo que sí. Se Sí, llaman las Lesmo, ¿no? Lesmo son medias, la Medias, variante y la variante alta son alta 200. son 200 y la parabólica también Por es eso, que una son curva de curvas alta muy rápidas. velocidad, pero esa sí que es una curva larga que a veces al Aston Martin se le ha atragantado. Pero bueno, es bastante abierta, como aquí ocurría con la T14, puede que le funcione. Lo que yo sí que espero